seguimos aquí en Panorama. Ya sabíamos que Luis Barranzuela, ministro del Interior, era abogado de presuntas organizaciones criminales en Cerrón y compañía, ¿no? Esta semana, Panorama dio la primicia de otros miembros de organizaciones criminales que también defendió. Y así empezó pues una lista, ¿no? Una lista de defendidos que continuará en los siguientes días. Sentenciados de cuello y corbata, ¿no? Como Álvaro Delgado Schelge, pieza fundamental de la red orellana. Ustedes tienen que ver en la siguiente nota la performance, ¿no? Del actual ministro del Interior, Luis Barranzuela, ¿no? Cómo se ponía fiero defendiendo a todos estos delincuentes y todas las técnicas que utilizaba para defender. Solo quiero dar una declaración muy breve. Abogado de sentenciados del clan Orellana en acción. Está bien, uso la palabra la defensa del señor Álvaro Delgado Schelge. Señor abogado, tiene usted uso la palabra. Gracias, señor director de debates, colegas todos, señores sentenciados. El actual ministro del Interior. Sí, juro. Abogado de señores sentenciados. Señores sentenciados. Luis Barranzuela, que debe perseguir organizaciones criminales, hace 2 meses no apelaba, sino atacaba las sentencias que las condenaban. Y ahora vamos a atacar esa sentencia con relación a hechos. Ha permitido que se logre una condena sobre indicios equívocos. ¿Y cuáles son esos indicios equívocos? Testimonios sospechosos, llamadas y visitas. Al ministro Barranzuela no le gustaban los testimonios. Si no podía concretar su ataque contra sentencias y liberar a los cómplices de Orellana, pedía, como los más sabidos, que los delitos prescriban, que ya pasó el tiempo. Nuestra primera pretensión alternativa es que se declare prescrita la acción penal. El martes, Panorama dio otra vez la primicia en imágenes. Barranzuela no solo fue abogado de una señalada organización criminal en Cerrón y compañía, sino tenía experiencia en señores sentenciados de otras ya comprobadas organizaciones criminales, a saber, la de Rodolfo Orellana Rengifo. Como sabemos, en enero del 2011, Panorama fue el primer medio que denunció en televisión al clan Orellana tal como era, una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos y al lavado de activos que operaba desde aquí, el búnker de Rodolfo Orellana, y hasta aquí llegaba el mismísimo jefe de la SUNARP, Álvaro Delgado Schelge. El papel del señor Álvaro Delgado como intendente de registros públicos, su papel era hacer que los títulos que eran ingresados por los testaferros o por los procuradores del estudio Orellana llegaran al área de el registrador que trabajaba para el estudio, Pedro Guzmán Molina. Para que la organización criminal llegara a donde llegó, Ludido Orellana captó con plata a su amigo, el mismísimo jefe de los registros públicos de todo el Perú, el sentenciado superintendente Álvaro Delgado Schelge, que tenía un férreo defensor como mastín. En conclusión, esta es nuestra alocución. Sostenemos nuevamente, y para concluir, nos ratificamos en nuestro pedido de solicitar de que se revoque la sentencia apelada y se absuelva a Álvaro Delgado Schelge.
En febrero del 2020, Luis Barranzuela, ministro del Interior, hizo su presentación en público con el sentenciado ex superintendente que se ponía a derecho para cumplir su sentencia de primera instancia a 6 años. Su socio Noblecilla cargaba los maletines y él llevaba el terno y la corbata. Su misión era sacar al miembro de la red Orellana de la cárcel. En la apelación no se perdió, por eso ni una audiencia. Se encuentra presente el abogado Luis Roberto Barranzuela Vité en defensa del señor Álvaro Delgado Schelge. El abogado Luis Roberto Barranzuela Vité en defensa del señor Álvaro Delgado Schelge. Señor magistrado, el abogado Luis Barranzuela por Álvaro Delgado Schelge. El doctor Luis Roberto Barranzuela Vité en defensa del señor Álvaro Delgado Schelge. Delgado Schelge, su patrocinado, estuvo hasta el cuello con la red Orellana. Y el modus operandi era la organización de esta asociación, donde los roles eran justamente debidamente establecidos. Fue sentenciado por direccionar por plata 27 títulos que presentaba Ludit y que llegaban al registrador público de la red dentro por él. Álvaro Delgado Schelge era parte integrante de la asociación ilícita para delinquir liderada por Ludido Orellana Rengifo, encargada del direccionamiento de títulos presentados, porque no es lo que dice el testigo, no es lo que dice el colaborador eficaz, sino es lo que prueba, es lo que demuestra. ¿Cómo peleaba Barranzuela? Hasta decía que la palabra direccionamiento no existe en el diccionario. Entonces, ¿de qué lo acusan? Estamos hablando de que Álvaro Delgado Schelge gestionaba esos supuestos direccionamientos, y vamos a establecer también que esa palabra direccionamiento no existe. No existe la palabra direccionamiento. Había un peritaje técnico usado por la Fiscalía que demostró el direccionamiento de los títulos en la SUNARP, pero Barranzuela era terco. No es posible que se direccione. El sistema no lo permite. No se ha evidenciado además manipulación. El sistema no podía ser manipulado. Y decía que cuando el superintendente de SUNARP acudía al lumpenesco búnker de Orellana, iba a visitar a los amigos nomás. En consecuencia, cuando Álvaro Delgado va al estudio ubicado en Guardia Civil 835 San Isidro, como lo ha indicado y como lo ha explicado, él no va para buscar a Ludido Orellana Rengifo, él va a buscar a José Luis Noriega Ludwig. En realidad, Barranzuela hace 2 meses nomás podía decir y pedir todo. Quería un Vladivideo de pruebas. Si no, para él no había nada. Álvaro Delgado Schelge era parte integrante de la asociación ilícita para delinquir liderada por Luis Orellana Rengifo, encargado del direccionamiento de títulos presentados. Obviamente no es ilegal su defensa, pero nadie, ni él, se imaginaba que el abogado de una organización criminal sea el encargado de capturar hoy organizaciones criminales. Existe una indebida valoración de la prueba indiciaria sobre llamadas y visitas al estudio Orellana. Las últimas defensas del ministro Barranzuela sucedieron el 4 y el 9 de julio pasados. Era muy difícil que, con 9 testigos más un peritaje, su patrocinado Delgado Schelge saliera libre. Señores magistrados, estamos hablando de 9 testigos. 9 testigos que reconocen a Álvaro Delgado como la persona que se encargaba de direccionar los títulos a la sección de Perú Guzmán a través del sistema. ¿Cómo termina la historia del actual ministro Barranzuela defendiendo a la red Orellana?
De acuerdo a lo que se ha logrado acreditar en juicio, Álvaro Delgado recibía $800 por los títulos ingresados y la modalidad que se le pagaba a él era en bloque. Es que se juntaban cierta cantidad de dinero, este era llevado a sus oficinas en el edificio de registros públicos, eran entregados por personal de confianza de Ludith Orellana en sobres que eran recibidos por su secretaria y se dejaba en su oficina. Barranzuela perdió felizmente el juicio, pidiendo que le den grabaciones de su defendido en el mismo acuerdo ilegal. No se ha encontrado ningún nexo entre Álvaro Delgado Chelge, por lo menos un nexo de comunicación entre Álvaro Delgado Chelge y entre el señor Núñez del área de informática. La sentencia de Delgado Chelge fue confirmada a 6 años y 8 meses. El 7 de septiembre pasado, hace un mes, Delgado Chelge, su patrocinado, era tan inocente que se fugó. Está prófugo. Su abogado del mes pasado es ahora el ministro del Interior, que lo tiene que perseguir. En conclusión, esta es nuestra alocución. Sostenemos nuevamente y para concluir, nos ratificamos en nuestro pedido de solicitar de que se revoque la sentencia apelada y se absuelva a Álvaro Delgado Chelge. A ver si lo captura. Tengo en mis manos el pedido de captura del Poder Judicial para Álvaro Delgado Chelge, ¿no? Es del mes pasado y el Poder Judicial se lo dirige a la Policía Nacional de Requisitorias. Aquí está el documento. Sin embargo, si uno accede en este momento nomás a la lista de requisitoriados o al programa de recompensas del Mininter, hagan ustedes la prueba, recompensas.p, no se encuentra el nombre de Álvaro Delgado Chelge. ¿Qué tal suerte? ¿Qué tal suerte? Vamos a ver si el señor Barranzuela captura a su ex patrocinado. La situación en el gabinete del ministro pues se hace cada vez más insostenible. Vamos con otros temas. ¿Ha sido usted víctima de un robo?